Hola a todos. La Asamblea Nacional Constituyente, filosófica y políticamente, es una estrategia hermosamente revolucionaria, pero la realidad es que es la cúpula chavista la que es plenipotenciaria y es la que manda allí. Los nuevos enchufados o los constituyentes obedecen borregamente los dictámenes de la cúpula chavista. Esa es la realidad. La élite mundial y los imperialistas están nerviosos por la Asamblea Nacional Constituyente, porque los pueblos mundialmente pueden despertarse y rebelarse y exigir asambleas nacional constituyentes en sus países y, por supuesto, quitar el poder a las élites. Estados Unidos quiere invadir Venezuela, por sus recursos, por supuesto, y el primer paso fue la instalación de las 7 bases militares en Colombia. Recuerden que Estados Unidos es el país más asesino y más invasor del mundo y de la historia. Estados Unidos apuesta al estallido social aquí en Venezuela, producto del ahorcamiento económico, ¿verdad? Posteriormente a eso, más claro, al no haber dinero para pagarle a todos los empleados, la gente va a salir a las calles, ¿cierto? Piensen, la hiperinflación, el ahorcamiento económico producirá una ingobernabilidad aquí en el país. Luego vendrán los imperialistas, los militares a invadir Venezuela para robar los recursos en nombre de la libertad y democracia. Muertos a montón y la aniquilación total o casi total de los poco entrenados, inexpertos militares aquí en Venezuela. No tienen ningún tipo de experiencia bélica. No tienen chance con los gringos. Dejen la payasada con sus entrenamientos militares. Estados Unidos, si viene militarmente aquí a Venezuela, va a bombardearlo todo. Y después que no quede nada o casi nada, es que van a mandar a su ejército para que termine de aniquilar lo que los bombardeos no aniquilaron. Dejen la estupidez. Eso lo que da es vergüenza, como ese poco de estúpidos están haciendo esos entrenamientos militares que se le ve la poca pericia. Eso da asco. Yo no quiero que invadan mi país, pero tampoco quiero ver esas ridiculeces que hacen ustedes. No son más poderosos militarmente que Estados Unidos. No tienen las estrategias que tiene Estados Unidos. Estados Unidos va a venir en todo caso a bombardear aquí todo. Y después cuando no quede casi nada es que van a mandar a su ejército, como lo hicieron en Siria, en todos los países que han invadido. Estados Unidos nunca se ha enfrentado cuerpo a cuerpo, sino después de un gran bombardeo, cuando no queda nada. Dejen estupidez. Venezuela hoy no es la Venezuela independentista, no es la Venezuela heroica que fue en su momento de su fundación y de su génesis, donde los pueblos y los militares eran una sola fuerza, una sola furia patriótica, que fue la que venció el Imperio Español, pero eso era en la época independentista. Estamos muy lejos de ser esa generación. No se caigan a mentiras. No pueden pelear militarmente ni estratégicamente con el gobierno estadounidense, con los militares estadounidenses. La lucha de Estados Unidos con los pueblos del mundo es una lucha poco gallarda, poco honorable, porque ellos bombardean todo, todo, lo destruyen todo. Y después que mandan a su ejército cuando no queda nadie para pelear. Cuando no hay nadie para pelear es que ellos envían a su ejército, cuando lo destruyeron todas las bombas. Estúpidos. Los militares aquí en Venezuela, lamentándolo mucho, son militares de escritorio y de pocas acciones. Ustedes no lo ven. Eso da pena. Cómo se cansan, cómo se equivocan. Antes, haciendo entrenamientos militares, se voltearon y haciendo entrenamientos se mataron. Voltearon un tanque, un desastre. Eso fue un desastre. En el caso de Luis Ortega Díaz, ¿cómo es que después de tantos años
el gobierno no sabía de la corrupción del Ministerio Público y de la Luis Ortega Díaz. ¿Cómo es eso? Ah, porque se volteó y que le sacan los trapitos sucios al aire. Pero vamos a analizar la cuestión. Partiendo del hecho del supuesto, entre comillas, de que el gobierno no sabía nada, ¿qué clase de gobernantes son los que están mandando, que roban y hacen esa clase de mafias y corrupciones en sus narices y no hacen nada y no se dan cuenta de nada? Y partiendo del hecho que sí lo sabían, ahora lo denuncian porque se les volteó. Pero están metidos ustedes entre esas mafias. Entonces, por favor, si lo sabían, tan mal. Y si no lo sabían, también tan mal. Si lo sabían, son corruptos ustedes también. Y si no lo sabían, entonces son tan ineficientes que no pueden detectar las corrupciones que hay en sus propios entes gubernamentales. Por favor. ¿Por qué en la CAN TV no hay modem? No hay teléfono. ¿Por qué lo que agarra el gobierno se convierte en destrucción y desolación total? Que alguien me explique. Si la CAN TV la manejan solamente los revolucionarios socialistas y el café y el cemento y todo lo que agarra el gobierno lo manejan solamente ellos, los revolucionarios. ¿Por qué hay escasez y por qué hay poca producción y por qué no hay nada? Analicen, analicen. Ellos de revolucionario no tienen nada. Revolucionario soy yo. Yo sí soy revolucionario. Como Cristo, como Buda, como Krishnamurti, como los grandes revolucionarios. No esa cuerda de estúpidos más capitalistas que Smith. Señores, vean en el estado que está el urbanismo del país. Un país hidráulico con una cantidad enorme de calles oscuras. Un país petrolero con una cantidad de calles, carreteras y vías llenas de huecos. Ineficientes. Ustedes de revolucionarios no tienen nada. El país con las mayores reservas de petróleo del mundo, minerales a montones, y el país es cuando más tiene miseria, escasez, delincuencia, falta de gobernabilidad, un desastre, pues, con tantos recursos que tiene Venezuela. Yo sí tengo propuestas, yo tengo 38 propuestas, pero ustedes son tan estúpidos que ustedes se cierran entre ustedes y a gente como yo, del pueblo, con miles y miles de ideas, no nos dejan participar y se hacen llamar revolucionarios y demócratas. ¿Por qué el Canal 8 no pasa noticias de criminalidad y de corrupción en el país? Usted pone el Canal 8 y ahí no pasa nada. Uno se siente en Suiza, pues, en Noruega, en Suecia y en Dinamarca. Ahí no pasa nada. No hay muertos, no hay corrupción, no hay huecos, no hay problemas urbanistas. Ahí no hay nada. Pues, ahí no hay nada. Pura adoctrinamiento pseudo revolucionario, adoctrinamiento pseudo socialista. Pura manipulación, pues. ¿Por qué? ¿Por qué los ministerios obligan? ¿Por qué los ministerios obligan a la gente a marchar y a oír sus discursos de mentiras, de pseudo revoluciones y pseudo socialismo que no son ni revoluciones ni socialismo, nada? Lo que es bueno no se obliga. Lo bueno no se obliga. Lo placentero no se obliga. Lo que se obliga es lo malo. Lo que se obliga es lo fastidioso. Lo que se obliga es la mentira. Lo que se obliga es lo malo. ¿Por qué obligan a la gente de los ministerios a ir a las marchas? ¿Qué clase de esclavitud es esa? Eso lo castiga Dios. La gente se obstina de eso, la gente se da cuenta. Ustedes son tan poco diplomáticos que mira los desastres que hacen, internacional y nacional. Ustedes son tan estúpidos que expropiaron y confiscaron producciones nacionales sin ustedes tener el respaldo para suplantar esas producciones. Estúpidos. Ustedes son tan estúpidos que le buscan problemas
y encienden la furia de Estados Unidos sin tener cómo responder. Un verdadero revolucionario es políticamente y diplomáticamente prudente y sabio. Y sabe con quién se mete y con quién no se mete. Ustedes de revolucionarios no tienen nada. De socialistas no tienen nada. Socialista es Noruega, Dinamarca y Suecia. Suiza también. Ellos sí son socialistas. Ustedes no. Y revolucionarios ustedes no tienen nada. Nada. Ustedes no tienen nada de revolucionario. Yo sí tengo 38 propuestas constituyentes revolucionarias. Pero ustedes son tan brutos que, bueno, yo voy a seguir intentando, pero si me cansa mucho, digo mis propuestas por el otro lado. Hasta luego. Ah, y se me olvidaba, por supuesto. En una revolución no hay corruptos, ni tolerancias con los corruptos, ni se hacen los locos con los corruptos, ni se enteran después de los años cuando se voltean esos corruptos. Ah, esta fulanita y fulanito de tal eran corruptos. Ay, no lo sabíamos. Por favor, ¿a quién quieren mentir? ¿A quién quieren engañar? En una revolución no se permite la corrupción. En una revolución no hay corruptos. En una revolución no hay delincuentes ni se permite los delincuentes. A los delincuentes se les elimina. En una revolución se hacen políticas y negociaciones para que no haya escasez. Se tiene un discurso para no alejar la inversión internacional y nacional. No hay ineficiencias en una revolución, no hay ineficiencias. Entonces, de revolucionarios ustedes no tienen absolutamente nada. Desde el partido Estamos Unidos, hasta un próximo videoprograma. Hasta luego.